Muy buenas noches, que el Señor los bendiga. Es un gusto para mí estar aquí una vez más, ahora en compañía de nuestro hermano Espartaco Alonso. Tenemos un tema muy interesante para esta noche. Vamos a hablar un poquito acerca de qué es lo que vamos a estar haciendo en este programa, ¿sí? El programa al principio se llama Opiniones, y eso es porque nosotros lo que vertimos son opiniones. Una cosa es la doctrina de la iglesia, pero, y creo que en eso casi todos estamos completamente claros, pero de cuando en cuando aparecen ciertos temas, ciertas preguntas que los hermanos me hacen o que algunos hermanos me han hecho. A mí me pareció bien, ya que Espartaco Alonso, Espartaco ya se conectó, no conecta su cámara. Eh, Espartaco fue mi estudiante en Baxter y fue un estudiante avanzado, muy inteligente realmente. Jugamos ajedrez varias veces y bueno, no vamos a contar aquí quién le ganó a quién, ¿no? Pero tiene ciertas opiniones interesantes y cierta sutileza teológica. Y la idea entonces es que ustedes nos hagan algunas preguntas o algunas preguntas que tenemos acumuladas puedan ser hechas a nosotros y durante esta hora de los domingos de 8 a 9 la hora de Centroamérica y de 9 a 10 en hora de Colombia, ¿no? Donde me encuentro viviendo ahora, podamos discutir sobre esta temática y vertir nosotros nuestras opiniones, ¿no? Vamos a esperar un ratito a que se conecte Espartaco. Se conecta. ¿Qué tal, Espartaco? ¿Cómo estamos? Hola Selvin, ¿qué tal? Bendiciones. ¿Qué tal el clima por Ceiba? Ahora está en Ceiba ahorita, ¿no? Estamos en Ceiba, sí. Estamos en Un Santa poco Marta. caluroso. Si no existiera el mar, entonces llego a tomar café al ratito, ¿no? Porque estamos en el clima del Caribe. Ustedes un poquito más al norte. Aquí estamos un Sí. poquito más al sur, pero siempre sobre el Caribe. Ujú. Bien, un gusto Espartaco estar aquí. Ya los hermanos también estoy explicando un poquito la dinámica. Hay una pregunta interesante que me hizo un hermano, sí, hace algún tiempito. Ujú. Y en su momento, como pude, pues se la contesté. El conocimiento que Dios me ha permitido tener, o divertir mi opinión sobre esta pregunta. Pero preguntas como estas son bien interesantes. La colocamos en Facebook durante esta semana para que las personas supieran cuál era esa pregunta y si vale la pena estar aquí en vivo para ver qué respuesta damos. También ustedes pueden comentar, dar su opinión y al mismo tiempo hacer preguntas relacionadas para que las discutamos aquí. Si la pregunta no está relacionada, no la vamos a discutir acá, pero muy probablemente la dejemos para un segundo episodio. Entonces, tanto Espartaco como yo hemos tenido una semana para pensar en una respuesta, en una opinión avanzada sobre esa pregunta, pero no hemos tenido una discusión previa. Es decir, no sé qué va a opinar Espartaco y él no sabe qué voy a opinar yo. O sea, no tenemos esa idea. Eh, Pensamos en llamar a este programa Opiniones por una sencilla razón. En este momentito nosotros no estamos hablando ex cátedra, es decir, no soy maestro ya de Baxter, no estoy representando a una institución ni ex cátedra. Hay cuestiones en las que no estamos completamente seguros y un buen diálogo pues podría ser útil. Esa es una pequeña diapositiva del, eh, de PowerPoint para postear la pregunta, ¿no? Obviamente no está exactamente como me la hicieron a mí, sino que tiene un pequeño cambio. Dice, ¿cómo explicar que el ser humano pagará sus pecados en la eternidad? Cuando esos pecados se hicieron en este mundo. Si se hicieron en este mundo, ¿por qué no se juzga y se paga en este mundo de una vez? ¿No? ¿Y por qué esperar hasta la eternidad? Entonces, obviamente, el hermano que me hace esta pregunta está dentro del parámetro de la teología bíblica tradicional de la Iglesia de Cristo. Es decir, que nosotros no pagamos en este mundo, sino que por nuestros pecados pagaremos durante la eternidad, pero al mismo tiempo él dice, ¿cómo es esto posible o por qué es esto posible o cómo explicar
si alguien me dice, lo justo sería pagar en este mundo por el pecado que yo haga. Bien, vamos a ver qué nos dice Espartaco, qué opinión tiene sobre esto. Le quito la presentación sí, para verlo así más claro, ¿no? Y Ok, simplemente puse la presentación para tener pendiente, pero él ya tiene esta pregunta. ok, bien, bueno, gracias por la invitación, Selvin. Ciertamente es una pregunta muy interesante. Me puse a estar reflexionando al respecto de ella y también a buscar algo dentro de la información que tengo a la mano para poder vertir algún pensamiento con respecto a esto. Y logré encontrar algunas ideas que me llamaron mucho la atención. Hay un comentario, bueno, la intención no es hacerle propaganda a los eh, Pero podemos, o sea, te puede decir en dónde leyó y toda la cosa. está Sobre todo bien. si yo escribí el libro. Ok, excelente. No, hay un comentario que se llama Compendio Teológico, creo que es de la editorial Portavoz, no recuerdo exactamente, pero lo leí y me pareció muy interesante el planteamiento que hacían con respecto a esta idea. Y una de las cosas que decía era que hay un Dios infinito, ¿no? Y él requiere, por cuanto Él es infinito, Él requiere un pago infinito por el pecado del hombre. Básicamente ese es el primer planteamiento que hacía el compendio, ¿no? El pago a un Dios infinito debe de ser de la misma medida en la que este Dios es infinito. Por otro lado, el hombre siendo finito, ¿verdad? Siendo un hombre finito, valga la redundancia, Dios hace necesario por medio de la persona de Jesucristo, que quien es a la vez Dios hombre, ¿verdad? Estoy parafraseando un poco la idea, que se logre pagar aquello que el hombre no puede pagar por cuanto es finito, ¿verdad? Entonces, el Dios hombre en la persona de Jesús logra pagar, hacer el pago de esta manera de los pecados que hayamos cometido en este proceso de tiempo. Esa, Ah, perdón, Espartaco. Ay, perdón, sí, interrumpirlo. sí, sí, claro. Pero esa es, creo, la antigua idea de este teólogo medieval, Anselmo de Canterbury, que Mm, es que el detalle al que él se dirige es que hay veces que nosotros hacemos ciertas cosas, ¿no? Digamos, un pequeño pecado, ¿no? Y luego a mí me parece que una bobada, o sea, es una tontera lo que yo hice. Y yo, ¿por qué esto le ofende tanto? ¿O por qué esto es tan grave? Es una cosita. Entonces, lo que pasa es que el pecado es algo que nosotros hacemos contra Dios. ujú, Y al ser Dios, una persona tan dignísima, entonces una pequeña cosa, y yo puedo sentir, no es la gran cosa, ujú, realmente para Él sí lo es. Es como eh, cuando yo, por ejemplo, yo le pego un empujón a un doncito en la calle, le pego un empujón y lo tiro por allá. sí, ¿Eso es grave? Bueno, depende. Si ese señor al que empujaste, ¿no? Era un criminal, pues no es tan grave. Pero ¿qué tal que era tu papá? ujú, Algo que entiendes era tu papá. Entonces, oh, estos son, ahora dicen es un hijo desnaturalizado, ¿no? claro. Entonces, la dignidad de la persona a la que le hice eso incrementa el pecado, ¿no? Y es ahí donde hoy no se ve tan grave, pero sí es grave. Claro. Sí, realmente yo estaba pensando un poco al respecto de esto. Hay dos cosas más que tienen que ver dentro de este mismo planteamiento con respecto a pues básicamente es una redundancia así de el planteamiento del Dios finito o el Dios infinito más bien y el hombre finito. Ah, pero sin embargo, más allá de eso, yo he reflexionado algún tiempo sobre la palabra eternidad y el pago que implica, hablando en este sentido, el pago de la eternidad. eh, Reflexionaba un poco hace algunos años sobre la idea del tiempo, ¿no? Nosotros tenemos una concepción de tiempo en términos lineales, digámoslo así, pasado, presente, futuro,
Y en función de eso, nosotros vemos que Dios, ¿verdad? Cuando hablamos de Dios en la teología, hablamos de un Dios que es más allá del tiempo, ¿verdad? Está más allá del presente, pasado y el futuro. Aunque muchas veces colocamos a Dios, sí, dentro de una esfera o dentro de un aspecto futuro, digámoslo Ujú. así. Entonces, y todo este concepto que tiene que ver con el pago del pecado por la eternidad, realmente en el fondo siento que lo planteamos como una concepción futura, ¿no? Como algo que está por venir, ¿verdad? Y cuando hablamos de eso, yo me preguntaba, ¿no? Qué es el futuro? ¿Qué es el tiempo en sí? ¿Verdad? En realidad, yo puedo observar que más allá del planteamiento de la física, donde hablamos de las magnitudes de tiempo, ¿no? Y cómo se mide el tiempo podríamos decir que es la unión del pasado con el futuro, ¿verdad? El presente, al menos, el presente es la unión del pasado con el futuro. Y cuando veo el pasado, veo algo, le decía yo a un hermano, veo algo de lo cual nosotros ya no podemos asirnos, ¿verdad? El pasado es algo que es tan efímero, se va tan rápido, es ¿cómo lo digo? Es tan rápido que ocurre, ¿no? Entonces, y nosotros no podemos agarrarnos del pasado, o sea, no hay nada que nosotros podamos hacer para sujetar el pasado, es solamente que el pasado queda registrado dentro de nuestra memoria y el futuro queda como una expectativa de lo que va a ser, pero que todavía no es. Entonces, ¿qué es el presente, no? O sea, ¿qué es en ese sentido, si lo vemos de esta manera, ¿no? El presente es un eterno ahora, ¿verdad? Es un eterno ahora y en realidad eh, es lo único que existe, pero a la vez, ¿cuánto es el tiempo presente, ¿no? O cuando queremos medirlo, más allá, como decía, de lo que es la física como carrera, ¿no? Como estudio, el presente realmente es una cosa insustancial, no se puede tocar, no se puede medir, no se puede agarrar tampoco, por cuanto en realidad está en medio de la expectativa de lo que ya pasó y lo que no ha pasado, o lo que pasará. ¿Verdad? Entonces, pensaba un poco en esta idea de el Dios infinito, el Dios trascendente, el Dios que es un Dios del presente, un Dios del presente, cuando dice en la Escritura que Él es Dios, Él es el que es, ¿verdad? Me llama mucho la atención también el hecho de que se presenta de esa manera, ¿no? Se presenta como un ser eh, presente, ¿no? Presente. No sé si me doy a entender en Sí, este sentido. No no, quiero no, perder no, tampoco. claro, no, ya me diste mucho en qué pensar, Espartaco. Yo venía para una discusión más sencilla sobre el pecado, ¿no? No, o sea, Entiendo, ¿no? perdón al Entiendo. tiempo, pero tiene que ver, ¿no? O sea, el hermano tiene esta pregunta, mira, si el pecado se hace en este mundo, ¿por qué me afecta allá en la eternidad? En principio, diría yo, a mí me gusta la definición sencilla de pecado que presenta el Antiguo Testamento. Ellos al pecado le llamaban hatá, Ujú. que significa errar. Hay un blanco y yo no le digo, erré. Entonces, ese que en los libros aparece mal deletreado chatá, eso en hebreo se dice hatá. Lo que pasa es que los alemanes transliteraron y los españoles bautistas nada más copiaron. Transliteración y eso se pronuncia diferente en un idioma que en el otro. Pero entonces ellos decían, pecado es errar al blanco. Ahora, esa sería mi respuesta al hermano. Y luego entramos a la cuestión del tiempo, ¿sí? Porque, o sea, tú das tu opinión, yo doy mi opinión y luego discutimos algunos Claro. aspectos. Y luego vemos qué nos han preguntado o qué han comentado. Igual, no vamos a pasar de la hora, o sea, tenemos la hora nada más. Ok. Jata, errar al blanco. Cuando uno piensa en ese concepto, uno empieza a contestar a la primera pregunta. ¿Por qué un pecado es tan grave? Es una cuestión tan sencilla que uno hace, pero las consecuencias a veces son muy graves.
Y a veces a uno le parece que hay injusticia. Si solamente te comiste una fruta, porque te echaron del paraíso, ¿no? Esa fue una fruta la que te comiste. Y cuando uno entra al concepto de errar al blanco, uno se da cuenta de la realidad. Déjame explicar. Esta misma Mm, palabra jatá se utiliza allá en Jueces capítulo 20, cuando se habla de estos benjaminitas que usaban la onda, que eran zurdos, aunque la palabra zurdo en hebreo quiere decir ambidiestro, entonces eran ambidiestros y no erraban un tiro. Pero me pongo a pensar, yo tengo la onda, le doy vuelta a la piedra, David era bueno para eso, viene un león contra mí, entonces errar, ahí, o sea, errar contra el león significa que voy a perder la vida. claro, O sea, es consecuencias. decir, un error puede ser un error pequeñito, ¿no? Pero ese error pequeñito me puede llevar a la muerte absoluta. O sea, una cosa es, por ejemplo, que yo diga, mira, cometí un errorcito. ¿Cuál fue tu errorcito? Que en vez de tomarme el antibiótico, me tomé el veneno. Un errorcito tan chiquito, ¿no? Pero las consecuencias de ese Mm, errorcito son funestas. Entonces, claro, a veces uno dice, pero ese es un pecadito tan pequeño, sí, pero las consecuencias de ese pecado, de ese error, pueden ser grandes. Y ahí entramos al otro tema, ¿no? O sea, no hay pecados grandes, no hay pecados pequeños. Bueno, es que errar, decían los chinos, por un centímetro es errar por un kilómetro. O sea, casi le pegué a León con la piedra, pero no le pegaste. Si le hubieras pegado, o sea, imagínate a David pegándole a Goliat, ¿no? Entonces, casi le di, te mató, porque casi le di, no funciona. Y a veces uno dice, un pecadito me puede llevar a una consecuencia eterna. Pues sí, un pecadito te lleva una consecuencia eterna. Y aquí entonces yo quiero contrastar la visión antiguo testamentaria de pecado con la visión hinduista o budista de pecado. En el hinduismo, en el budismo, en el jainismo, todas esas religiones que son de allá de la India, el pecado está relacionado con el karma. Entonces, si yo hago algo malo, tengo que pagar por ese malo algo que sea exactamente recíproco. Es decir, si yo me robo 10 pesos, pues más adelante a mí me van a robar 10 pesos, porque tiene que haber una equivalencia entre lo que yo hice y lo que yo recibo. Pero en el Antiguo Testamento no. Es decir, yo peco y eso significa erré al blanco. Ese error en el blanco puede representar una situación desproporcional. O sea, simplemente no le pegué la pedrada a León, diría David. Entonces, te moriste porque León te mató. Fue un errorcito tan chiquito, pero la consecuencia fue funesta. Entonces, no hay una relación recíproca entre lo que yo hago y lo que yo recibo. Ya. Entonces, cuando yo miro el cristianismo moderno, creo que nosotros tenemos más esa definición budista de pecado. Es decir, yo hice algo malo y yo espero que allá en el reino de los cielos, eso malo que yo hice, yo reciba un castigo que sea equivalente. Mira, claro. aquí solo cometí una pequeña cosita. Que tú y yo, ¿por qué voy a sufrir la eternidad alejado de Dios si lo que yo hice fue tan chiquitito? Yo tengo esta idea budista o hinduista de que yo simplemente tengo que recibir un castigo adecuado, lo malo que yo hice. Pero en el Antiguo Testamento no era así. Es decir, y entonces me gusta más esta versión, creo que es más coherente con la doctrina cristiana del Antiguo Testamento, de que errar es errar y que los errores me llevan a mí consecuencias funestas. O sea, Mm, cometí un errorcito. Y esto tiene que ver con las personas que dicen, eh, esto me pasó allá en Medellín, que me dicen, mira, esta persona es prácticamente un cristiano. Entonces yo pregunto, ¿cómo así, ah? No dice, él mm, actúa, vive, tiene una moral, e incluso a veces mejor que la de la gente que está en la iglesia. Solo le falta una pequeña cosita. ¿Cuál? Entregar su vida a Dios. O sea, esto te parece una pequeña cosita. O sea, te parece, o sea, esto es como, mira, cursé todos los cursos de la universidad, perdón la redundancia, ¿no?
pasé todo y me estudié todo, solo cometí un pequeño errorcito. ¿Cuál? No me matriculé. O sea, yo solo fui clase y tomé los exámenes. Un pequeño errorcito, no creo que eso vaya a afectarme, ¿no? De hecho, te afecta. ¿Eres o no eres estudiante? ¿Eres o no eres cristiano? Entonces, yo creo que la persona que hace esta pregunta tiene esta visión, ¿no? Es decir, yo hago algo, tengo que tener un pago equivalente. Y yo digo, no, es que cometes un error y ese error te afecta y ese error te acompaña de por vida. O sea, y esta es otra cuestión que tiene el pecado, ¿sí? Que es una cuestión que me marca de por vida. Ahora, cuando hablamos de este tema, no quiero parecer aquí como un santurrón que nunca comete un pecado, ¿no? Porque eso, no, eso nadie me lo va a creer, ¿no? Eso, nadie me lo va a creer, ¿no? Ni tú, no me crees. Pero no quiero, pero en efecto, el pecado me acompaña de por vida. O sea, entonces, Adán se come el fruto prohibido. Ok, comete error. Claro. Y ese error lo acompaña el resto de su vida. Cuestión que uno a veces no entiende, ¿no? Es decir, fíjate que consumí una droga tan peligrosa. Ok, eso que hiciste te va a acompañar el resto de tu vida. Sí, pero yo, como decía el Chavo del Ocho, esta es buena, ahorita me ocurrió. Eh, en la serie del Chavo del Ocho, en una época, pues se les había dañado el agua. De hecho, aquí en Santa Marta no hay agua. Se le había dañado el agua, ¿no? No llegaba agua a la vecindad. Y entonces Ujú. dice, oye, le dicen al chavo, ¿no? ¿No tendría esto que ver? El chavo le dice a la chilindrina, ¿no tendría esto que ver con el tubo que rompimos hace 3 días, ¿no? Me dice, no, eso no tiene nada que ver, porque ese tubo nosotros lo rompimos un día y el agua no ha venido por 3 días. No hay una equivalencia, eso no tiene relación una cosa con la otra. Rompiste el tubo, pues resulta que el agua no te vino y jamás te va a venir hasta que repares el tubo que rompiste. Entonces, todo pecado me marca de por vida, a no ser que yo le encuentre solución y repare el tubo que destruí, ¿no? Ujú. Bueno, y realmente a mí me parece de que hablar del pecado es hablar de la naturaleza misma en contraste, la naturaleza de Dios. Por eso es que estaba hablando un poco sobre esta concepción de la eternidad. Yo estoy, digamos, yo estoy de acuerdo cuando planteas de que no existen pecados grandes ni pequeños, ¿no? Y realmente hay dentro de las iglesias hay una jerarquización de los pecados. Realmente Sí, me he sorprendido mucho con respecto a eso porque principalmente por aquel tema de los pecados que tienen que ver con índoles sexuales, ¿no? Son más punibles. Sí, dime, sí, sí, es que generan un escándalo y lo correcto. que la gente trata de huir es el escándalo. Y entonces Sí, ahí a veces no se arrepiente, me estaba haciendo hablar, ¿no? Pero la gente no arrepiente del pecado, sino arrepiente de las consecuencias del pecado. sí, sí, no, y realmente en realidad es interesante que esté esta postura, ¿no? Porque, o esta situación que tiene que ver con el hecho de que la gente le huya más, como decías, al escándalo, que al pecado en sí, y a la consecuencia del escándalo, desde el punto de vista social, más que desde el punto de vista espiritual, ¿verdad? Cuando hablamos de lo que el ser humano quiere aparentar delante de las demás personas, más que lo que nosotros somos delante de Dios. Eso, yo no sé si tú estás de acuerdo, pero yo no estoy de acuerdo con esa práctica que tienen algunas iglesias de que quien peca tiene que pasar al frente a pedir perdón. Que pasan al frente a pedir perdón a las muchachas y como conste, yo no estoy aquí propiciando esta situación, o sea, estamos opinando, ¿sí? Pero Claro, pasan al frente a las muchachas que quedan embarazadas. Mira, pido perdón a la iglesia por lo que pasó. Pero le está pidiendo perdón a la iglesia por quedar embarazada, no por haber tenido relaciones sexuales ilícitas. O sea, le estamos poniendo a la consecuencia y no a lo que realmente se hizo. Ah,
pero resulta que al chismoso no lo pasamos al frente. Es correcto. Al que enojó, pues no al que le gritó a todo el mundo, pues, tampoco le pasa al frente. Entonces, en efecto, hacemos que unos pecados sean como que más grandes y otros sean más chiquitos. Sí, sí, Jerarquizamos. sí, exacto. Jerarquizamos los pecados. Y bueno, por eso es que digo que el pecado habla mucho de la naturaleza de Dios, o sea, en el sentido contrario, ¿no? Lo opuesto de lo que Dios, de lo que entendemos de Dios al menos, ¿verdad? Eh, Dios requiere del hombre, ¿verdad? Que el hombre sea ah, limpio de las condiciones o de las cosas que nos achacan en contra de su naturaleza, no en contra de nuestra naturaleza. No, bueno, no voy a entrar a meterme mucho sobre el tema de si somos creados buenos o malos. ¿Verdad? Calvinismo versus Sí, Agustín de Hipona versus Pelagio, ¿no? un poco de eso, Latino un poco versus de Calvinio. teología ortodoxa, teología liberal, ¿verdad? Pero ciertamente quiero apuntar ¿no? al hecho de que la naturaleza de Dios es lo que nos hace que nuestras consecuencias o las consecuencias que nosotros tenemos por causa del pecado sean las que nos lleven a nosotros a una condición dentro del concepto de la eternidad como algo que, ah, como algo que eh, ah, estoy teniendo un problema con la computadora ahorita y discúlpenme. Ah, sí, se me fue la pantalla, estoy a ciego, pero me veo, sí, ¿verdad? Sí, 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 yo te estoy viendo, te estamos Ah, escuchando. ok. Sí, entonces te decía de que me parece que la naturaleza de Dios es lo que hace que nosotros tengamos una forma de ver esta pregunta que hacía el hermano como, como trascendental, y no simplemente estancarlo acá en el aspecto social, ¿no? Lo que, hasta dónde puede llegar un pecado a nivel social. Por eso es que nosotros estandarizamos esto o estratificamos más bien los pecados porque creemos que las consecuencias se limitan a lo terrenal. Y me parece que no, pues en mi opinión personal, creo que tiene más que ver, la consecuencia del pecado está más relacionada con la naturaleza de Dios que con la naturaleza nuestra. Sí, 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 ahí vamos a estar de acuerdo, ¿verdad? Yo subí un video hace un tiempo donde opinaba que hay que distinguir entre el concepto de delito y el concepto de Ujú, pecado. Porque delito es lo que yo hago en contra de mi prójimo. Pecado es lo que yo hago en contra de Dios. ujú, Ahora, hay veces que delito y pecado coinciden, porque yo afecto a mi prójimo y Dios me ha dicho que no lo haga. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se llama este? David, a la hora de quitarle la esposa a Urías Eteo, cometió un delito, porque la ujú. ley prohibía el adulterio. Entonces, él es un delincuente, comete un delito. Sí, Pero el que había dicho eso era Dios. Entonces, al mismo tiempo, comete un pecado. Y claro. esto es importante porque hay personas que dicen, oye, ¿y eso por qué? ¿Por qué tanto problema? Si mira, él no le hace daño a nadie con ese estilo de vida que tiene. Y claro, no es un delincuente y no debería estar preso. O sea, yo quiero, no es alguien que le haga mal a la sociedad, no debería estar preso. Pero eso no hace que su acción no sea pecaminosa. O sea, y entonces, claro, cuando ya pensamos en la naturaleza eterna de Dios, algo que yo hago en contra de Él, obviamente me afecta en todo momento. Por ejemplo, solo con el hecho de que yo no le dé la gloria que Él se merece. No le doy la gloria que Él se merece, listo. Entonces, a cuenta de que Él tiene que llevarme en la eternidad con Él, si resulta que yo aquí no le glorifico. O sea, tengo un tiempo, por decirlo así, para hacer lo que es correcto y eso me va a marcar. Mira, hay algunos comentarios, Partago, me parece, si leo algunos de estos.
Sí, 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 claro. Mira, aquí hay una pregunta interesante de un hermano, bueno, voy a leer el nombre, ¿no? Este es Marvin, creo. ¿Qué hizo este? Está hasta arriba, sí. Jesucristo dijo que hay un pecado que no se perdonaría ni en esta vida ni en la otra. Da, doy por entendido que en la otra vida hay perdón de los pecados. Este sería un buen tema para futuro, ¿no? O sea, Sí, sí, ¿qué opinas? Yo creo que aquí se toma el texto, ¿no? sí. Porque Jesús no Bueno, dijo en esta vida o en la otra, sino dijo en este siglo o en el venidero. Y yo creo que se refería a la antigua dispensación de la ley, o sea, este pecado no es perdonado en esta dispensación de la ley, ni en el siglo venidero, es decir, en la dispensación de la iglesia y todo lo que nosotros hoy en día tenemos, ¿no? sí, sí, O sí. sea, no creo que estaba hablando de la eternidad en ese caso, pero luego vienen otras preguntas interesantes. Eh, Poner en disciplina al hermano, dice nuestro hermano Marvin García, quita el pecado, o sea, hace la pregunta. Es buena pregunta Y si también. no es así, ¿cuál es el propósito? Por lo que acabamos de decir. Ujú. Fíjate que yo no estoy a favor de esa situación de la disciplina, por una razón sencilla. Si el hermano no se arrepiente de su pecado, pues no debería de estar en el ministerio. Estoy de acuerdo. Pero una Ujú. vez que el hermano se ha arrepentido de su pecado, yo no veo una razón por la cual él no esté dentro del ministerio. Ministro. Ujú. Y la verdad es que en las iglesias le ponemos tanta traba a las personas. Jesús dijo, eh, la mies es mucha, los obreros pocos. Y a esos pocos, nosotros le ponemos un montón de trabas para que no ejerzan el ministerio. O sea, usted no puede por esto y esto y esto. O sea, por ejemplo, me dicen aquí en una iglesia, ¿no? La iglesia no tiene escuela dominical, no tiene clases de niños, tiene nada de eso porque no hay personas para hacer eso. Y entonces me empiezan a preguntar, la pregunta ministerial es, si una mujer, por ejemplo, está casada, pero el esposo no es cristiano, ¿puede ella Ujú. ejercer el ministerio? O sea, si solamente ella viene a la iglesia, el esposo no, ¿puede ella dar clases de niños? Ni siquiera tenemos a una maestra calificada y todavía a las posibles le ponemos más trabas. No tiene lógica y eso es lo que nosotros hacemos, que necesitamos más gente trabajando y nosotros le ponemos más problemas. Realmente la disciplina no le va a quitar el pecado a la persona. Quien Claro. lidia con eso es Jesucristo cuando Él se arrepiente del pecado hecho. Esa es mi opinión, no sé cuál es la tuya. Bueno, realmente a mí me parece una pregunta muy interesante y muy importante porque muchas veces he visto que no se, bueno, lo que hablamos hace un momento, ¿no? Insisto en la estratificación de los pecados, ¿no? Hay pecados que no son registrables, ¿verdad? En el sentido de, hay pecados que son propios, que están en lo interno del corazón del hombre, ¿no? Y es difícil determinar en qué momento una persona ha alcanzado un arrepentimiento, ¿no? O ha dado frutos dignos de arrepentimiento. Hablamos siempre de esa frasecita muy bíblica, pero determinar qué es lo que implica los frutos dignos del arrepentimiento principalmente en los casos de ministros, ¿verdad? En los casos de personas que han o que tienen algún don o algún llamado dentro del ministerio. Ah, no solamente eso, me parece que es interesante también el hecho de que hay personas que se les pone dentro de disciplina, digamos, lo que hoy conocemos como someterlos a disciplina, ¿verdad? Y la pregunta no es quién determina el periodo de disciplina, quién determina cuál es el tipo de disciplina a la que va a ser sometida una persona para poder determinar si valió o no valió, si implicó esto un cambio o no dentro de dentro de una persona que está sometida al ministerio o un cristiano, ¿no? Claro. Ah, bueno, dime. No. Fíjate que esto de la disciplina es curioso porque eso es un invento latino.
Las iglesias de Cristo en Estados Unidos no la tienen y ellos siempre critican eso. O sea, siempre en Baxter siempre hacen esa pregunta o hacían esa pregunta, o el jefe en Baxter siempre hacía esta pregunta, el hermano Esteban Til. Ujú. ¿De dónde trajeron semejante cosa? ¿No? Sin embargo, en Baxter también disciplina, solo que es de por vida. No te dan, no te, si yo soy lo de esa disciplina, ¿no? O sea, cometiste pecados, Elvin, que esto no es, cómo diría? No es un secreto, ¿no? Hiciste lo que no debiste, listo. Entonces, aquí no creemos en la disciplina, pero estás despedido y eso es de por vida. Entiendo. Entonces, ok, pero pasémonos o sea, brinquémonos un poquito, mira. Hay otra pregunta, bueno, pero queda claro entonces que no estamos de acuerdo con eso, pero, y que hay un montón de factores ahí que Hay determinan. Lo muchos que yo sí factores, quiero te entiendo. comentar de último con respecto a ese tema es una cosa que sí tenemos que tomar en cuenta es el testimonio de la Ujú. reputación de la iglesia. Entonces, por ejemplo, a alguien que todos los sábados anda qué sé yo, en fiestas bebiendo y haciendo cosas indebidas, mujeriando, por ejemplo, y luego Ujú. está predicando el domingo, eso le trae una reputación terrible a la iglesia. Pero entonces Iglesia, no le claro. estamos aplicando una disciplina, sino que creemos que su conducta es inapropiada para un ministro, por decirlo así, ¿no? Pero hay personas que en determinado momento cometen un error y errar por un centímetro, errar por un kilómetro, pero jamás los perdonamos, o sea, nunca, cayó en la gracia y nunca vamos a, a utilizarlos, por ejemplo, sería un caso diferente. Mira, el hermano Jairo, quiero hacer una pregunta, a mí me parece que sería como para un programa diferente. Dios les bendiga, ¿a qué se refiere Juan cuando dice que hay pecados por los cuales él no dice que se ore? O sea, el pecado imperdonable. Creo que aquí nos metemos a camisa de 11 varas y qué tal si lo dejamos para despuesito, no sé, porque Sí, eso nos lleva a la blasfemia contra el Espíritu Santo y otra conexión de diferentes pecados que sería interesante tocar en un tiempo. ujú. Aquí Sí, viene sí. Elías y me mata con una pregunta. Dice, partiendo de la idea hebrea del pecado, lo voy leyendo conforme van apareciendo, ¿sí? O sea, Ah, posiblemente se relacionen otras preguntas más adelante, pero como no tengo quien me las filtre, pues bueno. Dice, partiendo de la idea hebrea de pecado, errar al blanco, como usted dice, usted, esa soy yo, no ajá. ustedes. Como usted dice, errar es errar, sea por mucho o por poco. Entonces, ¿por qué algunos pecados eran castigados con muerte y otros no? O sea, se está hablando de la ley de Moisés, ¿no? Y tiene toda la razón. O sea, eh, por ejemplo, en la ley de Moisés, eh, tener relaciones sexuales antes del matrimonio no era un pecado condenado con la muerte. Sino que la persona tenía que ir con los padres de la muchacha, pagar el dinero que él era, que merecía la honra de la joven, y ahora tenía que casarse o hacerla su esposa y no podía jamás divorciarse de ella. O sea, él no le podía entregar carta de divorcio porque hizo lo indebido. Pero el hombre seguía viviendo. Ah, y tenía que hacerse un sacrificio. Estoy citando la ley de Moisés, solo que ahorita no tengo la pericia para citar capítulo y versículo, ¿sí? Pero no lo sé todo. Entonces, pero así era como se llevaba. Pero si esa mujer estaba casada o comprometida en matrimonio, o sea, desposada, ahora sí, yo tenía que morir irremisiblemente. O sea que cambiaba si ella era soltera a si ella era casada, en la ley de Moisés. O sea, no estoy hablando del nuevo pacto, ni estoy dando aquí permiso para nada, ¿sí? O sea, para que no me tomen mis palabras fuera de contexto y digan, el hermano Sergio está dando permiso para cosas. Otra cosa es el nuevo pacto, pero la pregunta viene de ella. Entonces, la pregunta de él es, ¿por qué si ella es soltera, por ejemplo, solamente tenía que pagar rescate? Y si ella era casada, entonces tenía que morir irremisiblemente. ¿Por qué? Un pecado se pagaba diferente con el otro. Si yo dije que errar es errar, sea por un centímetro o sea por un kilómetro. ¿Cómo responder? Bueno, usted no tiene que responder a eso, soy yo, ¿no? Tiene que responder En realidad, a esa pregunta desafiante del Noxidia. Mi sí. respuesta sería esta, a ver qué piensas, Spartak. Mi respuesta sería esta.
que la ley de Moisés en el Antiguo Testamento era una ley de carácter religioso, es decir, venía de Dios y definía lo que era pecado, pero al mismo tiempo era una ley de carácter civil, y eso significaba que regulaba el delito, lo que nosotros hoy llamamos como delito. Hoy en día nosotros tenemos una ley civil del país donde estemos que regula los delitos, y tenemos una ley moral en Cristo que regula los pecados. Son dos cosas distintas, pero la ley del Antiguo Testamento era una. Ellos no tenían una ley civil, sino que la misma ley tenía el carácter civil y el carácter moral. Entonces, cuando yo tenía relaciones sexuales, eso era un pecado. O sea, eso era un pecado, fuese soltera, fuese casada. Era lo mismo. Igual tuviste relaciones sexuales. Es lo mismo, es el mismo pecado. Pero, civilmente, si ella es soltera, yo no atento contra la institución de la familia, que ella es soltera. Atento contra la honra del padre, pero no contra, igual tengo que pagarle y pedirle disculpas y toda la cosa. Ella me va a imponer una multa, no va a quedar satisfecho. Atento contra la honra del padre de familia, pero no atento contra la familia. Pero si esa mujer estaba casada, yo atento contra la sagrada institución de la familia, que para el Antiguo Testamento era importantísima, y ahora yo merezco, por decirlo así, la muerte. Sí. No sé si no quedará satisfecho con esa respuesta o dirá que es una sutileza lo que acabo de hacer. ¿Qué piensa? Bueno, yo pienso en realidad que es interesante el asunto desde el punto de vista económico. A mí me llama mucho la atención que los matrimonios tenían esta característica económica, ¿no? Y no solamente era un asunto social en sí, sino también era un asunto de vínculo, ¿cómo lo digo? De vínculo económico, sí, de vínculo económico entre las familias, una relación que diferente a lo que hoy en día planteamos, ¿no? Hoy en día hablamos de los matrimonios o de las relaciones entre parejas que no toman en cuenta, de hecho, para nada lo que es digamos, el, ¿cómo le digo? La opinión de los padres. Hoy en día no se toma en cuenta la opinión de los padres, mayormente es qué sé yo, las hormonas muchas veces. Pero en ese planteamiento o en esa situación del Antiguo Testamento, también hay que tomar en cuenta que el pueblo de Israel no necesariamente era solamente un pueblo aislado o no era un pueblo que estuviera ajeno a la cultura de los pueblos aledaños, ¿no? O de los pueblos que, no sé si me voy a meter a camisa de once varas al decir esto, ¿no? Pero el asunto es que ellos venían participando o venían conociendo, eran conocedores de lo que eran las culturas semíticas o las culturas del contexto. Sí, no solo que la venían conociendo, sino Ujú, que ellos pertenecían a esa cultura. correcto. Ellos Entonces, pertenecen. Ajá, la ley sí. se aplica a la gente que pertenece a X cultura, ¿no? Exacto. Entonces, partiendo de esa idea de que ellos pertenecían o derivaban, digámoslo así, de una cierta cultura, ellos, esas culturas eran absorbidas por la, digamos, la parte legal. Quiero, eh, en mi opinión, ¿no? Quiero verlo como el hecho de que el judaísmo no es exclusivo o dentro de sí mismo no son una isla dentro de un mar, sino más bien una comunidad que crece no alejada de las culturas aledañas, Sí, ¿verdad? sí, sí, Entonces, sí. Ya te entonces, estoy entendiendo. Sí. Esa es la opinión de la mayoría de los eruditos. Es sí. decir, que la ley del Antiguo Testamento no solamente vino directamente de Dios, sino que tomó, por ejemplo, el código de Hammurabi Ujú. y jaló leyes de ahí, jaló leyes de este otro lado y las unió. Eso es lo que está diciendo, ¿cierto?
Sí, cierto, Sí, te están ciertamente. metiendo a camisa de 11 varas, ¿no? Bueno, pero me parece que hay suficiente base para observarlo de esa manera, desde el punto de Sí, vista histórico, sí, sí, ¿verdad? sí, sí. Digamos que cuando uno compara el Código de Hammurabi con el Antiguo Testamento, con la Torá, entonces uno va a encontrar similitudes. O sea, hay ciertas leyes que van parecidas. Yo lo manejo un poquito diferente, obvio, soy muy conservador, por eso es que no me consideran erudito. Soy muy conservador, entonces, ¿por qué yo lo manejo diferente? Es decir, yo digo, sí, Israel pertenecía a una cultura. Entonces, la ley que Dios le dio, de aquí es donde suena conservador, que Dios le dio la ley. Ujú. Entonces, esa ley que Dios le dio se parece a la de Hammurabi porque responde a situaciones muy semejantes. ¿No? Ok. Responde a situaciones muy semejantes. Y por otra, la ley se da dentro de una cultura. Entonces, hay cosas que la ley no cambia. Eso es lo que Jesús les dijo en Mateo 19, cuando ellos preguntaron sobre el matrimonio. Ujú. Entonces, cuando ellos dijeron, uy, dura es la situación del hombre, entonces Jesús dijo, es que es por la dureza del corazón de ustedes que Moisés les permitió dar carta de divorcio a su esposa, por su dureza del corazón. Y eso significa no tanto la obstinación, sino el hecho de que la cultura me hace a mí pensar de determinada manera y que a veces son maneras no científicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la cultura latinoamericana, que es machista, nosotros pensamos o tendemos a pensar que la mujer es una persona de valor no igual al varón. Eso se llama, es un factor cultural que luego nuestras legislaciones tienen que tomar en cuenta, que no se aplican bien. Y en una cultura europea se considera que varón y mujer son exactamente iguales, aunque la ciencia te diga que no es cierto. Entonces, la cuestión no es científica, sino es cultural. O sea, hay una culturización de todo eso. Pero en fin, mira esta otra pregunta. Dice nuestra hermana Anabel, pero si creo en Jesús, tengo fe en Él, ahí ya Jesús perdonó mis pecados desde el momento que me bautizo. Y literal, fui limpiada. ¿O no es así? Ujú. Repite la pregunta, por favor. Pero si creo en Jesús, tengo fe en Él, ahí ya Jesús perdona mis pecados desde el momento en que me bautizo. Y literal, fui limpiada. ¿O no es así? Ok. O sea, este es un planteamiento muy interesante porque decimos nosotros, ok, arrepiente de tus pecados, cree en Jesucristo como el Señor de tu vida, ¿no? El Salvador, y bautízate. ¿Listo? Entonces ya me limpiaron mis pecados, ya. Pero luego al ratito me dicen, tú eres un pecador porque hiciste esto, hiciste lo otro. Entonces, Jesús me perdonó, o no me perdonó. Y si Jesús me perdonó, o sea, que este es el punto en el que yo insisto. Si Jesús me perdonó, ¿tú por qué no me perdonas? Pero claro, no estoy hablando de mí, estoy hablando de cualquier pecador, ¿no? Si Jesús lo Ok. perdonó a él, ¿yo por qué no lo perdono? O sea, ¿yo por qué no lo puedo perdonar? Es lo que ya está planteando. Sí, sí. Me parece que realmente hay un pasaje en la carta a los hebreos que habla de aquel que peca deliberadamente, ¿no? Y por otro lado tenemos Ese, a Juan. ¿por qué no lo dejamos como tema para después? Ok. Está bueno, pero ese es un buen tema, el pecado imperdonable, ¿no? Que peca deliberadamente, dice Hebreos capítulo 6, ¿no? Y luego en el capítulo 10. Ujú, correcto. Sí, En- no, y también Juan habla es que hay un contraste, ¿no? Entre lo que se dice a la carta a los hebreos versus lo que dice primera de Juan 2, ¿no? Para el que hubiere pecado, abogado tenemos para con Jesucristo, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, iba a plantear algo al respecto ahí, pero está bien, me parece que es un tema que vale la pena tocar. Sí, ahora yo lo que, como lo entiendo, es así, contestando a la pregunta de la hermana Anabel. Como lo entiendo es así. Si yo estoy sin Cristo, sin Dios, sin esperanza en el mundo, a mí me toca pagar por mis errores. Tengo que hacer. Sí. Ahora, si Ujú. yo creo en Cristo y entrego mi vida a Cristo, entonces vengo a ser
parte de la familia de Dios. En ese momentito entro a una familia donde Dios es mi padre, Jesucristo es mi hermano mayor, y mi hermano mayor paga por mi pecado en la cruz. Ahora yo ya no estoy solo, Jesús paga. Sin embargo, no acabamos con el tema de la disciplina, pero aquí no estamos hablando de la disciplina que aplica en la iglesia, la disciplina que aplica a Dios. Yo te pongo el ejemplo. Si mi hijo roba algo, un niño roba algo, ¿verdad? Entonces, y está solo, sin familia, ahora a él le toca pagar lo que se robó, ¿no? Y lo más probable es que lo golpeen, hagan algo en nuestra sociedad, ¿no? Ujú, Pero si resulta que ese niño que robó algo, hurtó algo, entonces es hijo mío, ahora vengo yo y digo, lo siento, es mi hijo y mi hijo no va a pagar. Yo pago por esto. Entonces luego yo pago. Pero eso no significa que mi chiquitín se va a quedar sin disciplina. Significa que no va a pagar aquí. Significa que no pagó lo que robó y de esta se salvó, pero llegando a casa ahora está bajo mi disciplina. Y aquí van a intervenir un montón de factores, ¿no? Entonces, esta es la situación que nosotros vemos. Entonces, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, en este momentito nuestros pecados son borrados, perdonados, porque Cristo pagó por ellos en la cruz del Calvario y me da un nuevo chance. Pero cuando ahora yo siendo cristiano, tengo, o me importa poco, entonces no es que yo soy condenado con el mundo, pero sí voy a ser disciplinado por el Señor a fin de que yo proceda al arrepentimiento. O sea, Dios me disciplina, que esto es lo que da a entender 1 Corintios capítulo 11 con respecto a la cena del Señor. Dice, mas siendo juzgados por el Señor, somos castigados por Él para que no perezcamos con el mundo. Entonces, muchas veces Dios hace que nosotros tengamos las consecuencias de nuestros pecados para que despertemos y nos arrepintamos y estamos dentro de sus manos. ¿Ya? ujú, Es decir, mi chiquitín hizo tal cosa y luego entonces yo vengo y lo protejo y luego yo determino como padre de familia si él está muy arrepentido de lo que hizo y más bien está asustado, entonces me toca consolarlo, tranquilo, se lo va a pasar. Eh, pero si yo miro que más bien es un pícaro, entonces yo voy a disciplinarlo, pero para que cambie, nunca lo voy a destruir. Lo voy a disciplinar, lo voy a dejar sin cena, lo voy a escuchar un sermón de 2 horas. No sé qué consecuencias va a tener lo que él hizo, pero lo que yo busco es su arrepentimiento. No sé si contesto a esa pregunta. ¿Tienes alguna opinión ahí? pues, bueno, a mí me parece, estamos hablando de la pregunta de la hermana Anabel, ¿verdad? Eh, Me parece que es una pregunta que está limitada a la parte de la doctrina, ¿verdad? En el sentido de que ah, si el bautismo y el bautismo y la fe en Cristo Jesús perdonan los pecados, ¿no? No tengo mayor opinión al respecto de lo que dijiste en realidad, pero me parece Ok. que estamos bastante... Bueno, esto es que lo que pasa es que uno me pregunta qué hace la teología. El texto Ujú, es texto, el texto se dice. Entonces la teología trata de entender, o sea, trata de explicar para que uno diga, ok, ya más o menos comprendí cómo va la cosa. Mira, nuestro hermano José Plantón pregunta sobre 1 Juan 5:16, el pecado imperdonable, pues vamos a dejar para después porque eso nos lleva tiempo, ¿no? Y ya sí. estamos sobre el tiempo. Entonces vamos a dejarlo para posterior, ¿sí? Jairo comenta, los textos bíblicos que hablan sobre señalar en público a los que persisten en pecar y también en el caso de fornicación de 1 Corintios 5, ¿no? No deben entenderse como una forma de disciplina. Hablemos de 1 Corintios 5, ¿sí? Que el que él menciona. Claro, en determinado momento Pablo le dice a Timoteo que al que persiste en pecar lo reprenda en público. Ujú. ¿Qué pasa ahí? Bueno, ¿quieres que yo hable al respecto? Bueno, que yo siempre hablo. No. En realidad yo más bien quería citar el libro de Mateo capítulo 18, versículo 15, ¿no? Que es el famoso proceso bíblico, ¿no? Mateo 18, 15.
Cuando nosotros observamos estos procesos bíblicos, por lo general, lo que he observado yo, al menos dentro del ministerio, y lo que he observado en mi experiencia, es que sí existe una gran tendencia hacia la destrucción. eh, Tal vez estoy siendo un poco pesado con la palabra, pero quiero decirte que cuando hablamos de ese tipo de disciplina dentro del proceso bíblico, y muchas veces he observado que hay sentimientos encontrados de por medio que buscan cómo aflorar y buscan cómo muchas veces ah, lastimar, ¿verdad? Tanto del pecador al ofendido, ¿no? O viceversa, o del ofendido al pecador. Y muchas veces he visto que estos procesos bíblicos se limitan, como decía, ¿no? Solamente a casos en los que hay ofensas que son de alguna manera públicas, ofensas públicas. Ahora, una cosa que me llama mucho la atención, no sé si mal no recuerdo, fuiste tú cuando estábamos en Baxter alguna vez que hablabas de este pasaje de Mateo, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención que es precisamente Mateo el publicano, ¿no? Mateo el recaudador de impuestos, Mateo el odiado por la sociedad judía, el que precisamente presenta este proceso, ¿no? Y cuando termina el proceso, ¿verdad? Que Mateo creo que 18. todo Mateo 18 15 al 17 en adelante, ¿no? Cuando termina el proceso, que la frase que termina ahí es, tenlo por gentil y publicano. Ujú. Y a mí me gusta mucho observar este asunto de esta forma de disciplina, ¿no? Mateo está pensando, o al menos es lo que yo interpreto de Mateo, es cómo cómo tratarías tú a Mateo, ¿no? Sí. ¿Cómo quiere él ser tratado? Porque él es justamente de donde viene. Él viene arrastrando una, digamos, una historia de él siendo el publicano. Entonces, a mí me gusta mucho la idea de que el proceso bíblico sea una restauración del alma, Fíjate que esa ¿verdad? palabra me gusta, restauración, ¿no? Yo precisamente me había fracturado la clavícula, estaba en clase en Baxter con el hermano Luis García. Ujú. Entonces Luis García estaba tocando el tema, el punto de Gálatas 6, ¿no? Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Entonces él en ese momentito pues me quedó mirando y dijo, el hermano me sirve muy bien para el ejemplo. Resulta que los médicos que lo trataron intentaron restaurar su hueso, o sea, volverlo a lo normal. Y entonces tuvieron que ser sumamente delicados a la hora de tratar eso. O sea, a una persona accidentada no lo muevan porque van a afectarlo más. Entonces necesitamos a un experto que venga y restaure ese cuerpo a su posición actual. En la iglesia muchas veces nosotros no restauramos, destruimos. Y muchas veces es por personalismos o porque hemos sido mal enseñados, ¿sí? Pero lo que se busca es la restauración del hermano. Es decir, si nosotros lo cortamos de la iglesia, no lo restauramos, sino más bien lo echamos al mundo, ¿no? Ahora, pero la pregunta sigue, ¿no? Primero Corintios capítulo 5, porque ahí Pablo dijo, el tal sea entregado a Satanás. Y prácticamente hay una expulsión de la persona allí, en 1 Corintios 5, hay una expulsión de la persona de la comunidad cristiana. Si me permite, pero aquí yo tengo una interpretación muy precisa de ese pasaje. Vaya. Resulta que en griego no hay signos de puntuación. Entonces ahí dice, el que tal cosa hizo en el nombre del Señor Jesús. Y ahí la Reina Valera coloca un punto. Entonces dice, el que tal hizo, y luego el siguiente versículo, el versículo 4, en el nombre del Señor Jesús, reunidos vosotros. Entonces, yo, en mi interpretación, la persona estaba conviviendo con la mamá de su, digo, con su mamá, con su madrastra, ¿no? Con la mujer de su padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Y en esa situación, la persona tiene que ser expulsada porque leuda toda la masa. Te muestro un ejemplo, Espartaco. Vamos a decir, que vamos a la iglesia ahí donde está trabajando. Entonces, llego yo a trabajar o a estar ahí, lindo, ¿no?
Y de pronto yo cometo un pecado, por ejemplo, de carácter sexual. Que hablemos de pecado, un carácter sexual. Pero cuando yo soy expuesto porque nada hay oculto, entonces yo digo, reconozco mi falta. Digo, sí, sí, yo cometí un pecado, o sea, sí es cierto, o sea, yo cometí ese pecado. Entonces, tú no tienes por qué expulsarme de la iglesia porque yo estoy reconociendo mi falta y estoy mostrando que en realidad estoy de acuerdo. No sé si me explico. Pero si yo llego, por ejemplo, y digo, eso no es ningún pecado, por el contrario, Jesús lo aprueba, algo por el estilo, y no me arrepiento de esa situación, entonces tú tienes que exponerme públicamente y decir lo que él hizo es pecado y no puede formar parte de nuestra comunidad porque mi actitud está corrompiendo a las demás personas. O sea, sí, yo los acarreo hacia la perdición. Entonces, la preocupación de Pablo no era tanto decir, en ese momentito es como decir, no hay solución, tenemos que exponer esta situación y echar a esta persona porque su actitud, su forma de enfrentar la situación, va a afectar a la comunidad. Entonces, por eso es que él habla después de un poco de levadura, leuda toda la masa. Lo mismo con Pedro en Antioquía, ¿no? En Gálatas capítulo 2, que él dice, lo reprendí cara a cara. ¿Por qué? Si lo que él hacía era sencillo, simplemente no quería comer con los gentiles. O sea, que estaba obligado a comer. No, pero es que la actitud que él tenía estaba corrompiendo a la iglesia completamente. Era de condenar. Tengo que hablarle cara a cara, lo que haces no es correcto, corrompe a la comunidad. Y si Pedro dice, pues que no, lo que yo hago es correcto, entonces Pablo no le queda más que, lo siento, pero no podemos estar juntos con dos filosofías completamente distintas sobre lo que es la santidad, lo que es la gracia, por ejemplo, ahí. Pero si Pedro dice, lo siento, no me percaté o sí me percaté, pero me arrepiento de lo que estaba pasando, entonces no hay por qué aplicarle a la persona una disciplina. O sea, Eh, es decir, yo no sé si me estoy aclarando o la gente se está confundiendo, pero la persona en 1 Corintios capítulo 5 está siendo expulsada de la comunidad no por haber convivido sexualmente con la mujer de su padre, sino por estarlo haciendo. O sea, no te arrepientes de tu pecado, no lo ves como pecado, pues tienes que. O sea, no sé si me explico. O sea, no fue que él dijo, esto pasó, como pasó, esto es gravísimo, te has expulsado, sino esto está pasando. O sea, es un pecado continuado, público, y no solo no muestra arrepentimiento, sino parece que él lo está justificando. O sea, en el nombre del Señor Jesucristo no hay pecado. Hay gente que dice eso. O sea, este grupo de Creciendo en Gracia, por ejemplo, dice eso. En Cristo no hay pecado, entonces yo puedo hacer cualquier cosa y ¿sabes qué? Voy a convivir con la fulanita para que vean que no hay pecado. Obviamente no podemos estar en comunión con una persona que opina eso, pero eso no es disciplina, eso simplemente no podemos estar en comunión. entiendo. Sí, entiendo. Realmente, pues, comparto. En ese sentido, comprendo de que es necesario hacer un llamado, ¿no? Un llamado. A donde yo apuntaba más que todo era al aspecto, digamos, en el cual hay sentimientos encontrados que son expuestos, no solamente acciones, sino eh, se puede a veces notar cuando hay deseo de destruir más que de construir, ¿verdad? Y creo El último comentario mío tal vez es que sí es cierto lo que dices, o sea, a veces son problemas personales los que tenemos y ¿sabes qué? El Espartaco me estorba. Entonces, sí, porque a veces he visto casos de disciplina, y digo, de esos tan raros como Espartaco no puede predicar. ¿Por qué no puede predicar? Porque vimos a su hijo que estaba, siempre tiene que ver el hijo, o sea, pero lo que pasa es que me estás estorbando y entonces yo voy a buscar una excusa para buscarme pero eso es que yo estoy utilizando el ministerio, o sea, estoy utilizando mejor dicho, estoy generando una excusa. Y sí, no soy lo suficientemente honesto como para decir, a ver que no nos llevamos y entonces
Lo que pasa es que me cae mal, o es que usted me estorba, Eso es, no me eso, deja ejercer mis políticas. ujú. Es una espinita que tengo acá y entonces cualquier cosa que yo haga, ya, como dicen aquí en Colombia, diste papaya, diste papaya y te cayeron. No, ¿Qué pues, pasó? Terminamos, no, es que mira, se nos fue la hora ok, y sí, veo hay que que estamos hacerlo. en 9. Sí, para la audiencia, muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido un gusto. Y hubo preguntas que no contestamos. Eh, Una de las razones es que no van dentro de la temática que arrancamos, ¿sí? Entonces, no van dentro de la temática, entonces no las contestamos. Son preguntas muy interesantes, entonces, o sea, que podrían dar ocasión a una hora más. Entonces, al futuro la vamos a tocar y vamos a anunciarla. ¿Qué te parece si de una vez anunciamos el tema de la siguiente semana, que va a ser el pecado imperdonable, 1 Juan capítulo 5, Hebreos, y la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Textos relacionados. ¿Quedamos con eso? Perfecto, excelente. Listos. La, solamente lamento que tal vez no logré, siento que tal vez no logré desarrollar todo el tema de por lo menos la concepción de la eternidad y toda esta idea que tenemos. Entonces sí, pero que lo hagan en una pregunta. O sea, entonces, si dicen, quiero que me explique el concepto de eternidad que Espartaco estaba planteando. Está Porque bien. es interesante para mí, pero no sé, hay que Sí, los está hermanos bien. digan, sí, queremos un programa sobre la eternidad, el tiempo y cómo es eso. ¿La eternidad es vivir, vivir, vivir para siempre o es atemporalidad? ¿Es escapar del tiempo y del espacio Ujú. o es un existir indefinidamente? Acabo de Así plantear es. ahí la diferencia entre la física ¿cómo se llama este? De Platón y la física moderna de Descartes y todos esos filósofos modernos, ¿no? Sí. Bueno, nos vemos entonces, Espartaco, ha sido un gusto, fíjate. Igualmente, Selvin, bendiciones, saludos a todos los que nos pudieron ver.